¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesites. Vive la experiencia de Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8.000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable. Hoy más que nunca necesitamos estar bien informados. El coronavirus nos afecta a todos y su contención es también responsabilidad de todos. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. hora Colombia, Galenus Online te trae el súper especial de COVID-19 junto a reconocidos especialistas. Hablemos de mitos y verdades en torno al virus. Porque nos interesa tu salud y la de todos los que te cuiden, no lo olvides. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. en Galenus Online, hablaremos de coronavirus y la manera de contenerlo. Galenus Online para que toda Latinoamérica aproveche y aprenda de sus conocimientos, justamente porque todos estamos en casa. Doctor Luis Miguel, bienvenido, los micrófonos de Latinoamérica le escuchan. Hola a todos, es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo una tarde académica, un poco de conocimientos en la endodoncia. Y el tema que traigo para hoy, para compartir con todos ustedes a través de las plataformas de Galenus Online, es endodoncia para odontólogos generales, conceptos actuales, donde veremos unas generalidades muy importantes para ustedes y tips que les ayudarán muchísimo para sus tratamientos endodónticos en la actualidad. Tenemos que hablar, antes de empezar a hablar del tema, es importantísimo entender que estamos ante un advenimiento de tecnología, de materiales complementarios y de diagnósticos nuevos que nos enseñan o nos dan la necesidad de cambiar un paradigma. Ese paradigma con el cual hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en la odontología. Y ese paradigma nos lleva a nosotros a dudar muchas veces de nuestros tratamientos y especialmente en endodoncia a querer nosotros desesperarnos por hacer tratamientos de conductos y a veces tirar la toalla en muchos casos porque no encontramos resultados exitosos. Para hablar de endodoncia tenemos que empezar a hablar por diagnóstico. El diagnóstico es la primera parte que nos llevan a determinar
¿Qué tipo de tratamiento vamos a realizar en un paciente? Entonces nos vamos a guiar por este artículo de la Sociedad Americana de Endodoncia que sale publicado en el año 2009, donde nos hacen un consenso y emiten unos nuevos diagnósticos endodónticos, los cuales deben ser manejados apropiadamente para nosotros ahí sí implementar planes de tratamiento para nuestros pacientes. Antes de empezar, este artículo nos habla muy importante de la necesidad de reconocer el estado actual del diente. El diente, a medida que pasa el tiempo, cambia su morfología, cambia su estado pulpar, y esto mismo se ve afectado en las respuestas pulpares cuando las realizamos. Pruebas pulpares al frío o al calor, o a veces test eléctricos, que a veces nos llevan a tener dudas en el diagnóstico. Entonces, la respuesta pulpar no es la misma en un diente joven con pulpas grandes, con ápices abiertos, a una respuesta pulpar en un diente ya adulto, ya un diente que ha tenido trabajo, que ha tenido diferentes patologías, que estaba expuesto a diferentes cambios térmicos, que van generando en sí una disminución de la capacidad de respuesta de la pulpa, aunque la pulpa todavía sigue estando vital. Y muchas veces esto nos lleva a confusiones, porque creemos que cuando tenemos respuestas tardías, estas respuestas definitivamente pueden estar generando un problema pulpar, pero muchas veces nos olvidamos del estado pulpar actual del diente y no miramos su estado de edad en avanzada, y esto obviamente afecta nuestro tratamiento. Es importante también reconocer que la pulpa, cuando tiene una afección pulpar, valga la redundancia, va sufriendo un daño, y ese daño, dependiendo de donde se origine, va generando alteración en la respuesta pulpar. Es importante reconocer que una pulpa, cuando está siendo atacada por agentes bacterianos o cuando ha sido atacada por agentes químicos o por un trauma, esta va generando una disminución de su aporte sanguíneo y va generando en definitiva una necrosis. Y esta necrosis, al final de cuentas, cuando ya es completa, ya abarca desde la pulpa cameral hasta la pulpa radicular, va generando posteriormente una lesión apical, y esa lesión apical ya es cuando es el resultado final de una evolución de una patología. Entonces, muchas veces nosotros nos confundimos cuando vemos zonas radiolúcidas apicales creyendo que ya hay la necesidad de un tratamiento convencional de conductos, y nos olvidamos de realizar las pruebas de sensibilidad a nuestro paciente, y resulta que en muchas ocasiones estas respuestas pueden ser positivas y entramos a tener dudas, pero nos olvidamos que a veces las lesiones o las zonas radiolúcidas apicales pueden estar asociadas a patologías óseas o a inflamación del espacio del ligamento periodontal por un trauma. Entonces hay que determinar muy bien esto para tomar decisiones clínicas acertadas. Entonces, mi recomendación inicial para esto, motivando la charla, es: a la hora de emitir un diagnóstico tenemos que hacer pruebas de sensibilidad. Esas pruebas de sensibilidad deben ser emitidas por frío, calor o eléctrico, y debemos primero que todo evaluar un diente testigo, un diente que nosotros consideremos en nuestro paciente que está sano, y ahí sí puede tener un poder de comparación al diente que creemos que está afectado. Y con esto vamos a determinar definitivamente, cómo la respuesta pulpar se va generando. Entonces, los diagnósticos actuales nos dicen que tenemos una pulpa normal y tenemos un tejido periapical normal. Esos son diagnósticos que emitimos cuando vemos que no hay compromiso desde el punto de vista ni periapical ni pulpar. Tenemos la pulpitis reversible, que es un estado de inflamación pulpar reversible, como su nombre lo dice, y esta inflamación está ubicado en toda la zona cameral. Entonces, en la zona cameral podemos determinar que hay una inflamación localizada, la cual, cuando se retira lo que está generando ese proceso, inmediatamente la pulpa va a sanar. Entonces, aquí sí es muy importante hacer una buena evaluación, porque anteriormente, cuando estábamos ante situaciones clínicas como vemos en la imagen radiográfica muy grandes, o como vemos en la fotografía clínica, podíamos determinar la necesidad de un tratamiento convencional de conductos, pero hoy en día, con el advenimiento de los biocerámicos, hoy en día estamos en la tercera generación, podemos hacer tratamientos de regeneración pulpar o de recubrimientos pulpares que nos van a permitir definitivamente evitar el tratamiento convencional de conductos. Entonces, es importantísimo que ustedes hagan la prueba de sensibilidad, determinen su estado y su evolución. Cuando hablamos de pulpitis irreversibles sintomáticas, como su nombre lo está indicando, es porque ya el paciente nos manifiesta unos problemas que ya los puede él interpretar: un dolor esporádico, un dolor a los cambios posturales, un dolor que se va incrementando cuando es estimulado el diente, ya sea al frío, al calor o al comer alimentos. Entonces este dolor que se presenta es un dolor que ya lo va incapacitando al paciente, ya siente él signos y síntomas. Y estos signos y síntomas están creando ya en el paciente una necesidad de acudir a nuestra consulta.
Es importante aquí hacer un paréntesis porque hoy en día con el advenimiento, como lo he venido hablando en la charla, a través de los biocerámicos, muchas veces muchas investigaciones están encaminándose hacia la posibilidad de pacientes con impulpitis irreversible sintomáticas en estadios iniciales. Hablo yo de estadios iniciales cuando la pulpa está inflamada solamente en la zona cameral. Entonces a la hora de hacer la apertura vemos un sangrado que no es tan rojo vinoso, que no es tan intenso. Entonces en ese momento podríamos utilizar un biocerámico, ¿sí? Un material que nos va a permitir evitar la endodoncia y mantener la pulpa radicular aún vital, sin necesidad de intervención endodóntica. Ya cuando tenemos un sangrado completo, ya vemos sangrado muy rojo intenso, ya cuando observamos que a la hora de la apertura no hay cese de la hemorragia, es porque ya la pulpa está inflamada completamente, y ahí sí hay la necesidad de hacer una intervención endodóntica o un tratamiento convencional de conductos completamente. En estos casos es importante el paciente medicarlo porque está y tiene una inflamación localizada, darle un manejo apropiado para que después de hacer la primera fase, que es la fase de la extirpación pulpar, podamos darle tranquilidad y podamos evitar que tenga posibles complicaciones después de salir de nuestra consulta. Cuando hablamos de la pulpitis irreversible asintomática, es un estado pulpar que el paciente no lo logra reconocer, porque muchas veces el paciente busca nuestra ayuda porque observa que tiene una caries, porque observa que tiene algo en su diente que no lo tiene conforme. Y nosotros, a la hora de evaluar estos tipos de casos de pulpitis irreversibles asintomáticas, podemos observar que a las respuestas o a los estímulos, la principal característica son las respuestas tardías. Esas respuestas tardías en nuestro paciente están definitivamente encaminadas a que ya tenemos un proceso inflamatorio crónico, ya lleva un proceso de evolución. Y este proceso de evolución va generando que las fibras nerviosas disminuyan su potencial de emisión eléctrica cuando están estimuladas. Entonces, en ese momento podemos observar que es un paciente, cuando hacemos las pruebas de sensibilidad, que nos puede responder a respuestas positivas pero tardías, y el paciente muy pocas veces nos va a decir que ha sentido dolor o que siente algún tipo de molestia. En estos casos es importante saber reconocer por qué se dio esta pulpitis irreversible asintomática, porque hay factores fundamentales. El principal factor puede ser la evolución de una caries o un compromiso ya pulpar bacteriano. La otra opción puede ser por la formación de un pólipo pulpar, un crecimiento de tejido pulpar que se da como mecanismo de protección. En esos casos el paciente aún presenta pulpa vital y en este momento pues lo que se hace necesario la extirpación de ese tejido y poder realizar el tratamiento convencional de conductos. Sin embargo, hago otro paréntesis, aquí muchas veces podemos trabajar también o tomar decisiones importantes con los biocerámicos, porque también hay investigaciones, hay muchísimos artículos que nos lo están reportando, que la utilización de un biocerámico adecuadamente en estos casos, en un paciente joven, con ápice abierto, con solamente eliminar la zona cameral de esa pulpa afectada, podemos volver a recuperar la vitalidad de esa pulpa y podemos generar que haya nuevamente o continúe la formación radicular completa de nuestro paciente. Hay casos donde ya se generan degeneraciones pulpares calcificantes, donde ya la pulpa se comienza a degenerar. Estos casos se dan más comúnmente por la presencia de un trauma que afecta el diente directamente, ya sea por un golpe, ya sea por bruxismo, ya sea por diferentes situaciones clínicas, y la pulpa comienza un proceso degenerativo. Este proceso degenerativo va ocasionando que la pulpa comience a emitir o a generar más producción de dentina. Esa dentina radicular va generando cierre de ese espacio del canal pulpar, donde lo principal que vamos a observar es un cambio de color de ese diente, esa estructura dental. Entonces las respuestas en este caso también van a ser tardías en muchas ocasiones, o en otras ocasiones puede ser totalmente negativo. Entonces aquí es importante definir o determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar en nuestro paciente, dependiendo de las consideraciones estéticas o dependiendo de las necesidades terapéuticas que presente el caso. Y la otra opción de la pulpitis irreversible asintomática es la reabsorción interna. Esta patología, que antes estaba descrita como algo independiente, está dentro del grupo de las pulpitis irreversibles asintomáticas, considerándose un estado patológico que se genera por una producción de odontoclastos que va generando un daño a la dentina radicular. Este daño va aumentando en tamaño hasta que llega a un punto que puede perforarnos la raíz.
Muchas veces observamos la reabsorción radicular interna y esa reabsorción radicular interna ya puede estar detenida y se detiene exclusivamente cuando la pulpa muere. Si ya hay una necrosis pulpar completa, definitivamente ya la reabsorción se detiene, sin embargo ya queda el daño generado y aquí ya es necesario tomar decisiones terapéuticas para el selle completo de esa alteración que se observa clínicamente y radiográficamente. Tenemos otro diagnóstico pulpar, que es la necrosis pulpar. Es un diagnóstico que siempre lo hemos reconocido, es un diente que ya presenta respuestas negativas, ya no hay vitalidad pulpar en ninguno de sus tercios radiculares, ya está totalmente afectado. En este caso ya entramos a una carrera contra el tiempo porque comienza la producción bacteriana. Entonces ya la producción bacteriana que hay en esa zona comienza ya a afectar no solamente la zona pulpar, sino que ya comienza afectando la zona periapical. Entonces aquí hay que determinar el estado de avanzada de la necrosis y eso es muy fácil de determinar dependiendo de varios factores. El principal factor que podemos determinar es el tiempo que lleva ese diente afectado. Y eso lo vamos a determinar con el interrogatorio que hacemos durante nuestra consulta al paciente. El segundo es la interpretación clínica de nuestra necrosis. Los cambios de colores que se generan en la necrosis, que van desde un color café a un color negro, ya prácticamente como vemos en la imagen en este momento, nos indican la evolución de esa necrosis. Esa necrosis obviamente se produce, ese cambio de color, se produce definitivamente por la hemólisis que se produce debido a la inflamación pulpar que se dio. Entonces se produce liberación de hierro y ese hierro va generando una afectación en la zona dentinal que nos va generando el cambio de color. Aquí ya se hace necesario hacer la debridación. Anteriormente ustedes me escuchan hablar a mí sobre la palabra extirpación. La extirpación hace referencia a la eliminación completa de la pulpa vital. Ya cuando hablamos de debridación es la eliminación por zonas de la pulpa afectada necróticamente. Aquí tenemos que trabajar muy concienzudamente con muchísima irrigación y trabajar una pequeña técnica step back, trabajando primero tercio cervical, luego tercio medio y por último tercio apical. Ya hablamos de otro diagnóstico que es terapia previamente iniciada o tratamiento endodóntico previo. Es un tratamiento donde ya el paciente fue iniciado su tratamiento, no lo han terminado aún, pero ya el conducto, la pulpa ya no está ubicada ahí. Ya le han hecho una extirpación o una debridación previa desde hace un mes, 2 meses, 5 días, 20 días o un año inclusive. Y vemos nuestro paciente afectado de esta manera y ya pues aquí tenemos que tomar decisiones mucho más concienzudas porque definitivamente con un tratamiento iniciado pues tenemos acúmulo de placa bacteriana, tenemos biofilm que están dentro del canal y esto nos va a dificultar mucho más nuestro tratamiento de conductos. Aquí ya es imperante manejar las terapias endodónticas complementarias, como por ejemplo el uso de irrigantes complementarios como la clorhexidina, utilizando por ejemplo terapias con hidróxido de calcio, en diferentes presentaciones que las hay, pero definitivamente aquí ya tenemos que tener mucha más conciencia en el protocolo de irrigación, el protocolo de manejo, porque las bacterias están mucho más estructuradas y esto va a generar tiene un potencial dañino mucho mayor. Cuando hablamos del diente previamente tratado, ya es que el diente fue tratado endodónticamente, sea que la endodoncia haya quedado satisfactoria o no satisfactoria. Cuando yo hablo de la palabra satisfactorio o no satisfactorio, quiero decir que es un hallazgo clínico o radiográfico, más no la emisión de un diagnóstico. Esa palabra me quiere informar a mí que el tratamiento de conductos está cumpliendo con los requisitos que tiene el paciente. Puede ser que haya quedado mal obturado, que no tenga los parámetros de obturación adecuados en selles en 3D. Puede ser que no haya llegado a la longitud de trabajo ideal o puede ser que haya tenido muchas variables, pero si el paciente lleva con ese tratamiento mucho tiempo y no tiene problemas o dolores, no tiene sintomatología, no tiene afecciones a nivel masticatorio o que generen un problema a nivel radiográfico donde podemos observar una lesión radiolúcida, pues definitivamente está cumpliendo con los requerimientos y puede estar en su estado satisfactorio. Ya cuando hablo de la palabra no satisfactorio es porque definitivamente tiene un problema el paciente, dolor, molestia, zonas radiolúcidas, afecciones que me indican a mí la necesidad de un retratamiento. Aquí hago otro paréntesis que también es importante reconocer el tiempo de exposición de un tratamiento de conductos. Un tratamiento convencional de conductos se considera que puede estar contaminado después de haber pasado aproximadamente de 5 a 8 días expuesto al medio oral. Esto quiere decir cuando hacemos un tratamiento de conductos y está expuesto al medio oral y han pasado más de 5 días, ya consideramos que el tratamiento se nos contaminó y así haya quedado satisfactorio, estén dentro de sus estados adecuado de obturación, nos toca volverlo a intervenir debido a que esto puede generar colonia bacteriana que a final de cuentas nos puede generar o nos pueden perjudicar el tratamiento definitivo de nuestro paciente.
Cuando hablamos de la periodontitis apical sintomática, estamos hablando de una afección ya a nivel de los tejidos periapicales. Aquí ya es importante que ustedes reconozcan que el problema ya no es pulpar, ya se extendió hacia la zona periapical. Entonces ahí en ese momento ya se hace necesario reconocer la importancia de las terapias complementarias endodónticas, la irrigación minuciosa y sobre todo determinar un diagnóstico asertivo, porque muchas veces podemos decir que estamos ante una periodontitis apical sintomática pero que no es de origen pulpar, puede ser de otro tipo de origen, por ejemplo un trauma oclusal secundario o un trauma oclusal primario. Aquí vamos a observar dos factores. Podemos tener periodontitis apical sintomática con presencia o sin presencia de lesión. Esto definitivamente no es importante, lo importante son los signos y síntomas. ¿Cuáles son? Dolor a la masticación, sensación de diente extruido, un paciente que definitivamente aunque tome cosas frías y cosas calientes no va a sentir sensibilidad porque ya como lo expliqué anteriormente con una gráfica, la evolución de la pulpa a nivel de su necrosis, cuando llega ya a la zona apical ya no hay respuesta sensitiva, es totalmente negativa, pero aquí ya las manifestaciones son totalmente de los tejidos periapicales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con este tipo de pacientes, como vemos en la imagen A y en la imagen B, una zona radiolúcida, como vemos en la imagen B y en la imagen A, una zona que no está radiolúcida, sino que solamente vemos un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Entonces es importante aquí que ustedes lo reconozcan. Siempre el signo patognomónico es un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Ya sería secundario a esto la presencia o no de lesión. Si hay lesión es porque el proceso lleva ya mucho tiempo y se está reagudizando, o sea que volvió otra vez a un estado otra vez de enfermedad permanente. Entonces el paciente ya va a sentir muchísimo dolor y muchísima molestia. Hay que hacer aquí la intervención endodóntica inmediata, hay que hacer la extirpación, hay que hacer la debridación, hay que hacer la irrigación copiosa con hipoclorito de sodio y la terapia medicamentosa dentro del canal. Ya la terapia obviamente sería otro tema de discusión porque pues obviamente entraríamos a generar muchas controversias y decir óxido de calcio, pasta triantibiótica, pero definitivamente lo que cada uno decida tratar o manejar está bien. Lo importante es que el conducto nunca esté vacío. Cuando hablamos de la periodontitis apical asintomática, es un paciente, es una característica clínica donde el paciente nos asiste para consulta odontológica. Y estos casos solamente lo vamos a determinar por medio de una inspección radiográfica. ¿Por qué? Porque el signo patognomónico de esta enfermedad es la presencia de una lesión apical. Entonces la lesión apical definitivamente aparece y el paciente no la reconoce, a no ser que se esté otra vez reagudizando. Ahí sí ya cambiaría nuestro diagnóstico y sería una periodontitis apical sintomática. Pero cuando no hay signos ni síntomas, definitivamente lo vamos a diagnosticar de esta manera. Importante que pueda haber presencia o no de un tratamiento de conductos previo. Entonces, por eso cuando nosotros emitimos un diagnóstico, el diagnóstico debe estar basado en un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. Cuando hablamos del absceso apical agudo es porque ya es la presencia de una zona con inflamación, edema y hay pus. Entonces aquí en este paciente podemos tener que el paciente, a pesar de tener las mismas características clínicas de una periodontitis apical sintomática, adicional a esto el paciente va a presentar un absceso. Ese absceso puede estar ubicado a nivel de la encía o puede estar en la zona vestibular o puede estar en la zona facial. Estos pacientes, lo que va a diferenciarnos el uno de este caso al caso anterior de la periodontitis apical sintomática es que tiene ya malestar general por la presencia de una infección que ya comienza a generar una invasión de los espacios aponeuróticos y aquí es imperante antes de tratar nuestro paciente medicarlo con un antibiótico de elección que nos permita eliminar ese tipo de bacterias, porque si lo trabajamos sin estar totalmente controlado, este paciente puede definitivamente a futuro generar un problema infeccioso mayor. Entonces mi recomendación siempre a estos pacientes antes de tratarlos es medicarlo. Sí, una muy buena medicación, y esta medicación nos va a ayudar a encontrar un tratamiento óptimo para nuestro paso. Hablamos del absceso periapical crónico, que ya es el signo patognomónico de esta patología, es la presencia de una fístula. Esta fístula la vamos a observar en cualquier zona y cuando ya observemos nosotros clínicamente una fístula, esta fístula debemos manejarla primero que todo con una fistulografía. Debemos tomarla para determinar si la fístula o lo que tiene el paciente en boca es de origen apical o definitivamente puede ser de origen periapical. Cuando hablamos de la osteitis condensante ya es una condensación ósea que se da por diferentes patologías, ya sea por una patología, una pulpitis irreversible asintomática, es una evolución, o por una periodontitis apical asintomática. Entonces ya hay condensación de hueso como mecanismo de protección de nuestro diente. En este caso, pues determinamos la necesidad imperante de hacer tratamiento de conductos.
Este es mi consultorio donde estamos actualmente trabajando, como ustedes pueden observar, bajo siempre las medidas estrictas para nuestros pacientes, con utilización de tecnología y materiales de punta. Doctor Luis Miguel, pues antes que le pase las preguntas y algunas de las felicitaciones que tenemos a través de Galenus, de nuestra plataforma que ya está nuevamente en línea, tuvimos un pequeño problema técnico, quiero comentarle algunas preguntas que nos pasan. ¿Qué cuidado se debe tener los primeros días después de aplicar biodentina? Pregunta Santiago Finlay. Igualmente, ¿hasta qué punto un diente fisurado se puede endodonciar? Bueno, pues para hablar de la primera pregunta que me hace nuestro colega, es importante que para el manejo de la biodentina, el paciente después de aplicarla va a sentir dolor. Ese dolor puede más o menos demorarse entre 24 y 48 horas. Entonces esa sensación de dolor del paciente a diferentes estímulos o a veces esporádico, hay que sabérselo explicar porque es un proceso de cicatrización que se da en la pulpa. Bueno, entonces definitivamente al paciente hay que hacerle seguimiento más o menos hasta un mes porque probablemente la respuesta pulpar que le suceda al paciente no puede ser la misma que suceda al paciente A o el paciente B. Puede ser que nuestro tratamiento fallemos en un paso en el protocolo de colocación de biodentina y esto nos conlleve a un fracaso. Entonces hay que hacer seguimientos y controles seguidos. Y la segunda pregunta, cuando hablamos de dientes fisurados, hay que determinar el tamaño de la fisura, la ubicación de la fisura y cómo está afectando nuestro diente, porque ya se habla en muchísimos casos que dientes fisurados bien manejados con biodentina o con biocerámicos, con terapias odontológicas complementarias, pueden durar en boca mucho más tiempo. Doctor Miguel, felicitaciones, por acá abundan las felicitaciones y quiero decirle a título personal que es nuestro récord en conferencia en este momento. Tenemos 225 personas solamente por el Facebook conectadas, más las que nos están escuchando por la plataforma. Felicitaciones, doctor. Otra pregunta, doctora Florian de Guatemala. ¿Cuándo se considera cicatrización después de una endodoncia? La cicatrización de una endodoncia debe ya estar completamente generada, dependiendo del diagnóstico, es importante también recalcarlo, aproximadamente de 1 a 3 meses. En este momento ya tenemos un parámetro de evaluación de signos y síntomas y ahí podemos determinar si hay cicatrización o no. Recuerden que la cicatrización está mediada o está generada a través de la zona que podemos llamar anatómicamente la dentina a nivel apical, sea el conducto cementario. Ese conducto cementario es el que nosotros no debemos tocar porque ahí llega el ligamento periodontal. Entonces cuando nosotros sobrepasamos el CDC, que es el límite apical de trabajo cuando lo sobrepasamos inmediatamente alteramos la cicatrización apical y este paciente puede durar sin cicatrización aproximadamente hasta 1 año. Así nuestro tratamiento de conducto se ha quedado en óptimas condiciones. Excelente, doctor. Daniela Trejos pregunta, ¿en cuánto tiempo de realizada una endodoncia se considera el tratamiento satisfactorio? El tratamiento satisfactorio en endodoncia depende básicamente, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, básicamente de la restauración. La endodoncia termina cuando se restaura el diente, no cuando nosotros cortamos la gutapercha. De eso depende muchísimo la cicatrización y depende mucho el éxito del tratamiento de conductos. Juan Moreno Barreto, ¿cuál es el factor más importante en la curación de una patología periapical? El factor más importante es el diagnóstico, ¿sí? Principalmente reconocer un diagnóstico y secundariamente la técnica con la cual nosotros hagamos la instrumentación y la irrigación. Esto obviamente después de una obturación en 3D, como lo decimos nosotros, un sellado tridimensional, obviamente logrará disminuir considerablemente nuestra patología. Esa pregunta fue de Juan Manuel Moreno Barreto. Doctor, otra pregunta nos hacen desde el Ecuador. Doctor, habla de antibióticos. ¿Cuál antibiótico considera el ideal? Primera pregunta. Y segunda, ¿qué piensa de la gentamicina para patologías pulpares y periapicales? Bueno, empiezo por lo segundo. Yo soy muy radical con la medicación a mis pacientes, hablando de medicación sistémica y de la parte de la terapia intracanal. Cuando hablamos de medicación sistémica, lo único cuando yo medico un antibiótico es cuando estamos ante la presencia de un absceso periapical agudo. De hecho, ninguna otra patología más yo la medico con antibiótico. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, porque todo está concentrado a nivel de la zona pulpar. ¿Y cuál es mi medicamento de elección a la hora de trabajar un paciente con absceso periapical agudo? Mi medicamento de elección es la cefalexina como primera medida. Me gusta mucho trabajar con ella porque tiene una característica muy propia, que es la fijación al hueso.
Segunda elección, de pronto ya puedo pensar en una citromicina, dependiendo del nivel de complejidad que tenga mi paciente o el tipo de inflamación que presente. Joana Vanegas, felicitaciones, doctor Luis Miguel, excelente conferencia. Marcelo Serrano, saludos desde Argentina, saludos desde Michoacán, México, y así sucesivamente, doctor, con respecto a su conferencia. Buena conferencia, Ana Estrella Muñoz, etc. Una pregunta, doctor. Un diente previamente tratado, el cual lo dejaron la gutapercha muy encima de la LAC, que está pigmentando el diente, ¿qué es lo más recomendable en estos casos? ¿Hacer un retratamiento o solo cortando la gutapercha y haciendo un aclaramiento interno podemos reducir la pigmentación que se está produciendo? Esta pregunta es del doctor Kevin Rodríguez. Bueno, aquí es importante determinar el estado de la obturación. ¿Cómo ha sido restaurado? Porque si hay una restauración que se hizo un sello hermético, pues no hay necesidad de repetir el tratamiento de conducto. Si no hay afectación en la zona periapical, no hay necesidad. Simplemente con hacer una remoción de esa restauración, con hacer una desobturación de la zona que no debe haber gutapercha, o sea, la parte coronal en la cámara pulpar, y bajar más o menos 1 o 2 milímetros por debajo de la orina melocementaria y hacer un buen sello con un material, podríamos hacer un aclaramiento interno que funcionaría perfectamente en este tipo de casos. Pero todo depende de cómo nosotros veamos la endodoncia, el tratamiento de conductos previo, si está dentro de sus niveles satisfactorios o si definitivamente no está satisfactorio. Doctor García, nuevamente felicitaciones, creo que estamos batiendo récord y ahí también tenemos que felicitar a todos los profesionales odontólogos que hoy decidieron hacer lo que se debe hacer, estar en casa. Felicitaciones, doctor, y todos los que nos escuchan, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y continuamos con este tema. No sin recordarles a toda Latinoamérica que mañana, viernes 5 p.m. hora Colombia, tendremos el súper especial coronavirus. En este traemos a 5 expertos en el tema para que nos digan qué debemos hacer en estos momentos. Doctor García, felicitaciones. Vamos a un pequeño corte de 2 minutos. Hoy más que nunca necesitamos estar bien informados. El coronavirus nos afecta a todos y su contención es también responsabilidad de todos. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. hora Colombia, Galenus Online te trae el súper especial de COVID-19 junto a reconocidos especialistas. Hablemos de mitos y verdades en torno al virus. Porque nos interesa tu salud y la de todos los que te cuiden, no lo olvides. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. en Galenus Online, hablaremos de coronavirus y la manera de contenerlo. Nuevamente bienvenidos todos los oyentes de Galenus y todas las personas conectadas en este momento a la plataforma, a esta espectacular conferencia. Nuevamente, doctor Miguel, Latinoamérica, los odontólogos lo escuchan. Bueno, seguimos hablando del tema endodoncia para generales conceptos actuales y ya hablamos de diagnóstico, que es para mí muy importante. Y ahora empecemos a hablar un poquito de la terapéutica en tratamiento de conductos. Entonces miren este estudio que ustedes ven en esta imagen, un estudio donde nos hablan de un 95% de éxito de unos pacientes encuestados en Estados Unidos, aproximadamente más de 1,5 millones de personas con tratamientos de conductos a más de 8 años, observándose que la tasa de éxito es muy alta. Entonces esto es imperante para mí decirlo, que la primera opción antes de pensar en extraer un diente es hacer un tratamiento convencional de conductos. Obviamente bajo parámetros bien estrictos de trabajo, pero como ustedes pueden ver en la imagen, una tasa de éxito muy confiable.
Entonces miren aquí este mismo estudio nos habla de que el tratamiento de conductos, obviamente cuando es un diente vital es mucho más alta la tasa de éxito, definitivamente porque estamos trabajando ante una pulpa vital. Cuando trabajamos ante una pulpa que ya no es vital, el tratamiento puede disminuir, puede bajar en un 95 a un 70-95%, ya cuando hablamos de una intervención quirúrgica como la cirugía apical, baja. Sin embargo, seguimos estando en estos 3 tratamientos endodónticos en un 94.5% de éxito. Obviamente para mí cabe aclarar que este éxito está radicado básicamente, 1, en el protocolo de atención, 2, en las materias con las cuales trabajamos y 3, en la parte tecnológica de nuestra área de trabajo. Este estudio nos habla de algo muy interesante, nos habla de endodoncia versus implante. Cuando ya tenemos el boom de los implantes, obviamente muchos colegas odontólogos toman la decisión radical de hacer la exodoncia a un diente que puede ser preservado y colocar un implante. Pero este artículo me habla a mí de que es mucho más eficaz mantener un diente en boca que hacer un implante, en costo-beneficio y en proyección a supervivencia a futuro. ¿Por qué? Porque los implantes ya se saben que tienen una tasa de supervivencia mucho menor porque van generando reabsorción ósea a nivel cervical del hueso y esto genera que se comiencen a exponer de pronto roscas del implante. Y obviamente el diente en boca nos va a mantener la naturalidad de nuestra zona alveolar, nos va a mantener una estética mucho mayor y la rehabilitación es mucho más predecible para mi concepto de un diente tratado endodónticamente a un implante para colocarle una corona. Y miren aquí este estudio. Este resumen de estudios de diferentes países. Aquí tenemos estudios de España, tenemos de Suiza, tenemos de Francia, de Brasil y del mismo Colombia, en diferentes años. Miren que ustedes pueden observar que la evaluación de la calidad endodóntica puede estar adecuada o deficiente. Cuando hablamos de adecuada es porque cumplió o fue satisfactoria independientemente de cómo se realizó el procedimiento, o deficiente cuando no cumplió con esos requisitos. Miren que es variable y uno podría decir, pero bueno, entonces no vale la pena hacer un tratamiento de conductos, pero definitivamente esos artículos nos hablan que la conclusión básicamente de todos es la forma como hagamos nuestra endodoncia. Eso definitivamente nos va a marcar una pauta, así nosotros seamos odontólogos generales o seamos endodoncistas, debemos hacer el tratamiento bajo estricto protocolo de trabajo para lograr tratamientos exitosos. Entonces, por eso es importante este tipo de charlas, porque tenemos que revalidarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que llenarnos de nuevos conceptos, romper paradigmas, como lo dije inicialmente, para así nosotros tener herramientas de trabajo que nos permitan hacer tratamientos predecibles y sobre todo mucho más óptimos. Miren este otro estudio que me lo facilitó y hago una mención propia al doctor Aranguren de España, quien fue el que ha estado en esta parte ayudándome muchísimo en ese tipo de conferencias, que me facilitó este trabajo donde me habla a mí de que la preservación versus fracaso está totalmente ligada a unas situaciones clínicas. La primera, como ustedes observan, la rehabilitación. Una endodoncia falla definitivamente por la rehabilitación. Cómo nosotros hacemos la rehabilitación de nuestro paciente, cómo manejemos la forma de la preparación, el selle definitivo de nuestro tratamiento de conductos, la forma como realicemos nuestro poste en la parte interna del conducto, porque muchas veces nos olvidamos. Hacemos todo el protocolo de trabajo de endodoncia bajo estricta aislamiento absoluto, pero a la hora de realizar nuestro poste, de cementar nuestro poste, nos olvidamos del aislamiento y esto obviamente genera una contaminación residual. Entonces, miren cómo afecta. Miren que la endodoncia solita solamente es un 21%. Ya cuando hablamos de situaciones sistémicas, situaciones periodontales o perioendos, ya son porcentajes mucho menores, pero yo hago mucho hincapié en la parte de la rehabilitación, que eso sí es muy importante que ustedes lo manejen. Obviamente cuando un diente está tratado endodónticamente está afectando sus fuerzas, su capacidad de fuerza. ¿Por qué? Porque ya pierde agua, porque pierde toda su sustancia fundamental interna y esto lo hace mucho más susceptible a una fractura. Por eso hoy en día nosotros en endodoncia estamos muy encaminados a aperturas conservadoras, obviamente que nos permitan accesos en líneas rectas, pero que sean conservadoras y trabajar con materiales que nos ayuden a mejorar ese tipo de comportamiento de fuerzas para evitar futuras fracturas coronales, que es la principal, digamos, talón de Aquiles de la endodoncia, porque decimos, ¿para qué me hago un tratamiento de conductos si yo me como algo duro y se me puede partir mi diente? Pues definitivamente eso está ligado a cómo nosotros manejemos nuestro tratamiento de conductos y cómo hagamos o qué material utilizamos para nuestra rehabilitación.
Entonces, para nosotros definir si un diente es viable o no endodónticamente hacerlo, tenemos que mirar unas consideraciones restaurativas. No podemos decir, hagamos la endodoncia y salvemos el diente, sino si vemos que no tenemos la posibilidad de restaurarlo. Como les dije, la endodoncia es exitosa siempre y cuando pueda ser restaurable, si no, no va a funcionar. Entonces, si vamos a tener desadaptaciones, si no va a haber un efecto férule, si no vamos a tener un espacio dentinario adecuado, obviamente el diente va a estar considerándose un tratamiento no exitoso porque puede estar sometido a diferentes tipos de situaciones clínicas. Entonces, el estado actual de la endodoncia, ¿qué me dice a mí? Que para hacer una endodoncia óptima tengo muchas herramientas de trabajo. La primera, el microscopio. Es vital tener un microscopio o tener magnificación. Hoy en día ya se sabe, la odontología debe estar acompañada de la magnificación. Hoy en día tenemos materiales o instrumentos de trabajo endodóntico de níquel, titanio y con diferentes tipos de preparaciones térmicas. Estas limas con preparaciones térmicas, ya sea en oro, ya sean en rosado, ya sea en azul, etcétera, estas terminaciones térmicas y estas limas de níquel titanio nos dan una mayor flexibilidad, y esta flexibilidad está muy ligada a que haya un mejor desempeño de corte y de adaptación a la anatomía interna de un conducto. Las técnicas de irrigación son súper importantes. Hoy en día no solamente se habla de irrigación con hipoclorito, se habla de protocolos de irrigación que pueden estar acompañadas de muchísimos tipos de irrigantes. Hablamos de la obturación termoplástica en 3D y eso la podemos trabajar hoy en día no tan fácilmente con la obturación que casi todo el mundo conoce, que es la condensación lateral en frío, sino ya con la obturación termoplastificada con los diferentes dispositivos que nos permiten acceder o llegar a zonas que antes no podíamos llegar. La utilización de ultrasonido nos van a permitir un acceso directo en línea recta a nuestro conducto a la hora de nosotros acceder con nuestra lima. Los nuevos materiales de la terapéutica endodóntica, como por ejemplo biodentina o biodentine, que es un material que es de tercera generación en biocerámicos, que nos permiten preservar la vitalidad pulpar. Y la ayuda obviamente de la tomografía es importante porque muchas veces los conductos a veces están en zonas que no podemos nosotros llegar a ver clínicamente y requerimos la ayuda de ese tipo de herramienta. Entonces hablamos un poco de preparación químico-mecánica. Como ustedes ven en la imagen, nosotros solamente no trabajamos en un conducto principal, trabajamos en ramificaciones de conductos. Entonces aquí yo hago también hincapié en decir que la preparación es más química que mecánica. ¿Por qué? Porque la irrigación es muy importante, porque hay zonas que jamás vamos a poder llegar nosotros con la instrumentación mecánica. Entonces, para hablar de este pequeño término, tenemos que tener en cuenta que la apertura endodóntica es muy importante saberla manejar. La apertura endodóntica debe estar siempre encaminada a preservar la mayor cantidad de dentina posible. Esto no me quiere decir a mí que vamos a trabajar o vamos a hablar de aperturas tipo ninja o aperturas que son demasiado mínimamente invasivas que nos van a generar un problema a futuro en muchas situaciones. Una apertura que nos permitan acceder en línea recta sin invadir mucho tejido dentinario. Entonces mi recomendación es esto: manejar siempre una preservación de la dentina pericervical aproximadamente de 4 milímetros. No alterar esa dentina pericervical, porque cuando alteramos la dentina pericervical estamos generando que nuestro diente quede mucho más susceptible a una fractura. Entonces hay unos principios en endodoncia que no se deben negociar. La endodoncia usualmente es conocida como las ciencias ocultas, como una situación de la especialidad en odontología muy compleja, muy difícil de manejar, pero es porque a veces no tenemos una carta de navegaciones. Se nos vuelve a nosotros un laberinto que nos ayuda a llegar a un tratamiento exitoso. Pero aquí la idea mía es dejarles una guía hacia ese laberinto, que son unos principios que vamos a tener siempre claros para trabajar en nuestros pacientes. Tenemos el acceso directo, siempre, el aislamiento, el preensanchamiento, el glade pad, la obtención de la longitud de trabajo, la preparación a aplicar y la calibración para obturar. Entonces hablemos primero de apertura. Sí, hay que preservar la dentina pericervical, pero primariamente uno de los objetivos o principios de la apertura es eliminar cualquier tipo de interferencia que tengamos en la corona, amalgamas, resinas, restauraciones defectuosas, caries, coronas, etcétera, etcétera, para tener nuestro acceso a la cámara pulpar. Entonces, cuando tengamos nuestro acceso a nuestra cámara pulpar, debemos primariamente eliminar el techo de la cámara, porque muchas veces creemos nosotros que estamos en los conductos y estamos en el techo y creemos que, como ustedes ven en la imagen, que vemos 3 conductos, a la hora de hacer una muy buena apertura logramos encontrar o identificar, como ven en la otra imagen, vemos aproximadamente 5 conductos. Entonces los principios de la apertura tenemos es primero, la apertura debe hacerse con fresa redonda, llegar a un vacío de la zona de la cámara.
Listo, hacemos un movimiento pendular y posteriormente aquí ya no con más fresa redonda porque podemos generar perforaciones, pasamos a la endoseta para darle la forma a nuestra apertura y eliminar la menor cantidad de dentina pericervical para obtener nuestro acceso en línea recta. Aquí vemos la diferencia de una imagen con una apertura mal hecha, una apertura como se debe realizar, que aunque sigue preservando la dentina pericervical, miren cómo cambia la posición de la lima y esto me indica a mí que la lima trabaja mucho menos y esto me va a generar menos fatiga a la lima y la posibilidad mínima de una fractura del misma. Entonces, desde la apertura arranca nuestro proceso de una endodoncia exitosa. Otra cosa importante es el aislamiento. El aislamiento es una necesidad en endodoncia. No podemos dejar de aislar cuando hacemos un tratamiento de conducto, sea cual sea el que vayamos a realizar, porque nos puede fallar en muchísimos casos. Entonces, que a veces no podemos aislar, sí, siempre la posibilidad de aislar, de una u otra manera lo podemos obtener. Y hay muchas técnicas, por la cual sería otra charla más, hablar de técnicas de aislamiento que podemos llegar a conseguir con nuestros pacientes, con ortodoncia, con coronas, con cualquier otra situación. Es importante siempre utilizar un ensanchador en la parte cervical, un modificador de orificio, porque este modificador de orificio me va a permitir una entrada en la zona cervical mucho mejor. Entonces va a permitir que el irrigante entre mejor, que la lima se desplace mejor, que haya un mejor corte de mi lima a trabajar. Entonces por eso es siempre imperante trabajar con este tipo de instrumental. A eso le vamos a llamar la palabra preensanchamiento, y el preensanchamiento se puede hacer con diferentes cosas. Lo primero que debemos trabajar con el preensanchamiento, podemos trabajar por ejemplo con las Gaze Gliden o con las limas SX de Dentsply o manuales. Pero en este caso mi consejo es hacerlo con un instrumento que sea rotatorio, en este caso el más asequible para pronto muchos son las Gaze Gliden, para lograr que ese preensanchamiento sea muy óptimo y poder trabajar el resto del conducto. Y evitar esto, el efecto Papá Noel en la chimenea, porque muchas veces la lima baja el conducto y queda la lima en la parte apical rodando, y como queda rodando porque no hay un buen preensanchamiento en la zona cervical, pues va a generar, como ustedes ven en la imagen, que la lima se pegue a una de las zonas del conducto y va generando modificaciones del canal que a final de cuentas me van a alterar mi tratamiento. Entonces, ¿qué se puede presentar? Se puede presentar desplazamientos apicales, transportaciones o perforaciones. Entonces eso hay que evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos inmediatamente o inicialmente? Lo evitamos con un buen preensanchamiento. Muy bien, doctor García, quisiera hacer un pequeño corte para otras preguntas antes de que se nos acumulen la cantidad de preguntas y de personas que están comunicadas. Desde Wisconsin, la doctora Vargas pregunta, ¿con el Cracked Tooth Syndrome recomienda hacer endo, tratar con corona si no está respondiendo a cambios térmicos? ¿Recomienda inmediatamente después de hacer la endo poner el Core Build Up o esperar antes de hacerlo? Definitivamente para mí es importante detener esa progresión de esa fisura que tenemos en la corona. Entonces mi consejo es detenerlo. ¿Y cómo podemos detenerlo? Hay varias opciones. Podemos hacer de manera de urgencia con una banda de ortodoncia, se puede detener, se puede sellar y hacer, si es necesario, ya el tratamiento de conductos, porque el tratamiento de conductos se hace necesario porque ya hay una invasión bacteriana. Entonces para mí es condicionado ya hacer el tratamiento convencional de conductos. Y esperando la evolución de este paciente en sus signos y síntomas, podemos intervenirlo posteriormente con una buena restauración en una corona que nos permita mejor sellar eso. Y ha funcionado y funciona muy bien. A mí hay casos que he tenido donde he podido lograr este objetivo. El doctor Pablo Fernández desde Milwaukee, Estados Unidos. ¿En qué se basa que un diente con root canal va a durar más que un implante? Yo me baso en la experiencia clínica mía y me baso en los artículos que he revisado cotidianamente con mis alumnos y hemos revisado con otros colegas. Porque el implante obviamente puede ser una herramienta predecible, ¿sí? Podemos tener la necesidad de un implante, podemos colocar un implante y funcione, pero ¿qué es más importante para nosotros? ¿Preservar o eliminar? Entonces esa es la pregunta que siempre me hago y que siempre me hago a mí mismo. Yo me cuestiono si yo quisiera tener en mi boca un implante o quisiera tener mi diente en boca. Entonces ahí yo ya determinaría, dependiendo de las características restaurativas de mi paciente, la necesidad o no de un implante o una endodoncia. Excelente. Doctor, permítame darle saludos a muchos de los colegas que están comunicados en este momento. Doctor Carlos Herrera desde Guatemala, doctor Juan Carlos Izquierdo desde la República Hermana de Ecuador. Todas estas personas muy conectadas con la idea de permanecer en casa. Al igual, doctor, que permito saludar a grupos cerrados como el grupo de Univalle, de Endodoncia Univalle,
grupos de egresados, estudiantes que fueron egresados nuestros de las respectivas universidades, doctor David García, doctor Luis Alejandro, y de diferentes países, de Guatemala, de Chile, de Uruguay, que nos están escuchando en este momento, que envían saludos, felicitaciones y preguntas a través de Galenus Online, la plataforma, y a través de nuestro Facebook. Doctor, tengo otra pregunta por acá muy interesante que tiene que ver con, creo que es una estudiante, dice, paciente con endo previa, con lesión persistente y movilidad grado 3, ¿cuándo decide si es una apicectomía el tratamiento o si es un retratamiento endodóntico? Yo decido hacer retratamientos endodónticos cuando yo ya veo la necesidad o veo que ha fracasado una endodoncia, ya lleva 2 fracasos endodónticos. Cuando llega un primer fracaso endodóntico y hago mi retratamiento, ahí espero mi evolución. Pues ya el paciente ya lleva 2 retratamientos, digámoslo así, definitivamente decido hacer un acceso en la zona apical. Otra cosa que me ayudó mucho es por medio de la tomografía. La tomografía me va a indicar a mí por qué me falló mi endodoncia, a qué se debe, una perforación, una mala instrumentación, un conducto omitido. Y todos estos factores es importante determinarlos porque yo puedo hacer mi cirugía apical, pero si no tengo control de otras variables, mi cirugía me puede fallar. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico para determinar en qué momento decido hacer endodoncia o hago una cirugía apical definitiva. Excelente, doctor. También quiero saludar al doctor Jaime Abarca, editor en jefe de la revista Canal Abierto de la Sociedad de Endodoncia de Chile, quien en este momento nos está escuchando a través de Galenus Online. Doctor, tengo otra pregunta. El doctor Carlos Oviedo pregunta, ¿los diagnósticos que dio inicialmente, doctor, son los más actualizados con los que puedo diagnosticar mis pacientes? Sí, señor, son los más actualizados del 2009, son los más actualizados que en este momento tenemos en el consenso de la Asociación Americana de Endodoncia. Yo ya una vez estuve en una charla con unos amigos endodoncistas en Europa y ya prácticamente vendremos a un nuevo consenso porque pues ya a través de los biocerámicos que estamos trabajando, los materiales que nos ayudan mucho en la regeneración pulpar, ya va a tener unos cambios sustanciales a la hora de determinar un plan de tratamiento. Entonces pienso que los diagnósticos van a cambiar un poco más adelante. Excelente, doctor Miguel. También por acá la interdisciplinariedad en la odontología. La doctora María Jimena Cabal, odontopediatra, pregunta, ¿cuál sería el material de elección para una pulpectomía en un diente temporal? Esa ha sido una de las constantes coyunturas que tenemos entre la endodoncia convencional en adultos y la endodoncia pediátrica. Para mi concepto hay muchos materiales adecuados para esto, sin embargo no hay un material que uno diga sea 100% indicado. Hay muchos tipos de materiales como usted bien lo conoce y yo sé cómo odontopediatra lo maneja, pero definitivamente debe estar el material que escojamos debe estar encaminado a que nos ayuden a preservar mucho la parte química de nuestro diente, o sea que no haya afección a nivel periapical, que no genere un problema a nivel tóxico y que sobre todo tenga un componente de regeneración que nos ayude a la cicatrización o que estimule en gran medida la cicatrización. De acuerdo, doctor. Continuemos con su conferencia y tenemos el último bloque de preguntas en cuanto termine, o quiere que respondamos otras preguntas que tengo por aquí, doctor. Como usted decía, pues la idea es que alcancemos a ver toda la temática porque pues no sé si nuestro tiempo no alcanza, entonces me preocupa un poco. Doctor, tranquilo, toda Latinoamérica estamos en casa. Doctor, tranquilo, termine su conferencia y pasamos después a las preguntas finales. Ok. Retomando entonces, yo les hablaba del preensanchamiento, lo importante del preensanchamiento como ustedes ven en la imagen, cómo me cambia la forma de observar el conducto. El conducto a la entrada siempre tiene unas curvas y esas curvas hay que romperlas porque hay que eliminarlas, digámoslo así coloquialmente hablando, porque si no nuestra lima va a trabajar mucho más y esto hace que a futuro nuestra lima o se fracture o me transporte el ápice. Entonces, una técnica que yo les quiero dejar aquí, pues para los que de pronto no tengamos acceso a limas rotatorias endodónticas, ya sean las limas de Dentsply Maylefer, ya sean limas de BW o cualquier otro tipo de marca, pues tenemos la ayuda de esos ensanchadores que llamamos Gaze Glidden. Esos Gaze Glidden son muy útiles y nos van a ayudar a trabajar en el concepto de la preparación híbrida. Cuando yo hablo de la preparación híbrida es que primero preparo el tercio cervical y medio y por último hago el tercio apical. Entonces un tip que les dejo es trabajar con estos ensanchadores y vamos a trabajar aproximadamente hasta menos 5 milímetros o menos 8 milímetros de la longitud de trabajo tentativa. Entonces trabajamos con la Gaze Glidden 3,
Primero hacemos la preparación en la zona cervical, luego bajamos 2 milímetros más con la Gate Gliden 2 y por último con la Gate Gliden 1, o sea que arrancamos de 3, 2, 1. Estas Gate Gliden deben estar obviamente en óptimas condiciones, deben ser ensanchadores que estén bien, estériles, como siempre lo digo, y que su corte esté adecuado. Ya si son muy viejas, pues toca cambiarlas. Y el movimiento para trabajar ese tipo de ensanchadores es movimiento de picoteo, o sea, de impulsión y tracción. Esto a fin de cuentas de no trabajar, no hacer apoyo sobre paredes que no podemos hacerlo porque podemos generar perforaciones y evitando la transportación del conducto. Aquí en la imagen podemos observar más o menos la técnica cómo se maneja, que es la fase 1 en la técnica híbrida. Entonces hacemos el preensanchamiento con estas Gate Gliden y vamos a lograr romper en gran cantidad esas curvaturas a nivel cervical y vamos a lograr que nuestra lima nos entre en un acceso directo. Como vemos en esta imagen, a diferencia de la imagen que les mostré anteriormente, que la lima se fijaba a una pared de la dentina, la lima ya en este momento queda totalmente centrada. Y al estar totalmente centrada, nuestro trabajo va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más óptimo y mucho más predecible. Es importante después de hacer esta primera fase ya entrar a hacer lo que se llama la patencia de mi conducto. La patencia de mi conducto es vital hacerla ya que yo necesito determinar que no hayan interferencias dentro del canal. Esas interferencias dentro del canal me podrían generar a futuro que la lima no me baje a mi longitud de trabajo deseada o que comience yo a desviarme del camino. Entonces de aquí en adelante siempre es importante después de lima y lima hacer una patencia de mi conducto para yo siempre lograr obtener un acceso en línea adecuada. Importante esta controversia que se ha generado a través de mucho tiempo, que es hasta dónde debo llegar mi tratamiento, o sea, cuál es mi longitud de trabajo ideal. Ya se sabe y hay una cosa que hay que diferenciar muy bien que se llama ápice anatómico y ápice radiográfico. Cuando yo hablo de ápice anatómico, estoy hablando en la zona donde está la constricción dentino-cemento. Hasta ahí debe llegar mi longitud de trabajo. Cuando hablo de ápice radiográfico es la zona más apical que yo observo en mi radiografía. Entonces, muchos estudios me hablan de que este ápice radiográfico versus el ápice anatómico está más o menos dentro de la raíz de 1 a 1.5 milímetros. Entonces ahí uno mismo debe determinar o debe de calibrarse uno como profesional hasta dónde debo llegar. Se sabe y ya todos lo conocemos a través de muchísimos estudios de que nuestro conducto nunca sale en el ápice. Eso es más o menos un 0.5% de probabilidad, 0.5% de probabilidad de que salga en el ápice radiográfico. Todos los conductos salen, o todo el foramen apical está lateral al ápice radiográfico. Entonces esto mismo me lleva a mí a la necesidad de determinar una buena longitud de trabajo para evitar fracasos de cicatrización. Miren esta foto que me colaboró, me pareció el doctor Ilú, a través de sus redes sociales, donde podemos determinar, miren, como a veces pensamos que estamos dentro del conducto, pero cuando cambiamos la posición de nuestro diente, observamos que estamos por fuera. Entonces ahí se puede observar en la lima cómo hay una distancia más o menos de 0,5 a 1 milímetros en el trabajo. Entonces aquí podemos observar en esta imagen esto. Entonces la idea o lo que se ha establecido es que uno debe estar por debajo del ápice radiográfico entre 1 y 1.5. ¿Qué determino yo? Yo lo determino básicamente por la patología pulpar con la cual yo diagnostiqué. Porque no es lo mismo un ápice radiográfico que se pueda observar en una pulpa, en un diente que ha estado vital y que sufrió una afección en pulpar, a un diente que ha estado sometido a una lesión apical donde ya se generan reabsorciones radiculares por inflamación, donde ya me cambia totalmente la percepción o la situación clínica para determinar hasta dónde debo llegar. Pero gracias a Dios, en la tecnología tenemos este uso de dispositivos, como se llaman los localizadores apicales, que son muy buenos. Yo soy partidario de que si uno hace endodoncia, si uno como odontólogo general le gusta hacer endodoncia, uno debe siempre tener a la mano tecnología. Y es una tecnología que existe y uno debe de capacitarse para poderla trabajar. ¿Cómo funciona ese tipo de localizadores? Funcionan por medio de una corriente de impedancia. Esta impedancia me va llevando que a medida que yo voy bajando mi lima y se va cerrando el circuito, me va diciendo que estoy llegando a un límite de trabajo. Uno debe calibrarse, uno debe conocer su equipo y debe practicarlo en dientes montados en el laboratorio para poder ahí sí ya utilizarlo en pacientes. Ese es el error que cometemos usualmente muchos odontólogos que compran el equipo, no se entrenan y terminan generando unos problemas mucho más graves. Entonces siempre cuando podemos observar radiográficamente, siempre nuestros conductos van a quedar sobre la longitud de trabajo establecida y va a funcionar muy bien. Cuando hablamos de la preparación apical, porque ya hicimos la preparación del tercio cervical y tercio medio, ya hablamos del preensanchamiento con las Gate Gliden, podemos trabajar con una técnica que para mí es muy buena y es muy útil, que se llama las fuerzas balanceadas. Las fuerzas balanceadas nos ayudan a controlar muchísimo el torque de nuestra mano, porque muchas veces no lo podemos trabajar pues, con instrumentos rotatorios, sino con instrumentos manuales, y este control de torque de mi mano me va a ayudar a que haya un mejor corte de la lima,
una menor probabilidad de fractura y una mejor conservación de la anatomía original del conducto. Entonces, la técnica que yo usualmente resumo cuando la enseño es hablar de impulsión, rotación, tracción, y este movimiento debe estar basado siempre en controlar las paredes de seguridad de mi conducto, debo reconocerlas anatómicamente antes de empezar mi tratamiento y debo siempre reconocer que la lima nunca me va a cortar a la hora de yo manejar todo la parte de corte de la lima. O sea, yo cuando hago mi corte de la lima hacia la parte, digamos, izquierda, ahí no me va a cortar, sino que me corta en la parte inversa. Entonces, a la hora de yo hacer mi instrumentación, debo darle un manejo apropiado, para lograr siempre que mi conducto me quede de manera infundibular. La manera infundibular de mi conducto me permite que me quede progresivamente cónico, y al quedar progresivamente cónico voy a lograr un ajuste de mi cono, voy a lograr una obturación adecuada y voy a generar una tranquilidad a la hora de mi manejo terapéutico. Tenemos la ayuda de estos equipos que son muy buenos, son los equipos rotatorios, y si compramos limas rotatorias debemos también tener equipos rotatorios y debemos entrenarnos para esto. Siempre yo que calco esto, yo soy de los que conozco y reconozco que la odontología cada vez se hace mucho más competitiva y la necesidad de hacer tratamientos integrales es mucho mayor, y muchas veces hay odontólogos que les gusta la endodoncia y lo pueden hacer, pero siempre ayudándose de un entrenamiento. Deben de entrenarse, ojalá siempre haciendo su especialización, pero si no lo logran hacer aún, entrenarse ellos mismos, prepararse ustedes mismos, capacitarse para estar siempre a los conceptos actuales. Porque hay muchos tipos de limas, hay muchas limas con las cuales yo puedo trabajar, hay muchísimas limas, pero ¿de qué depende? Del conocimiento mío que tengo a través de las mismas. Entonces, ¿cómo sé qué es una lima ideal? ¿Cuál es mi lima ideal? El diseño de la lima es muy importante, conocer mi diseño de la lima, conocer la flexibilidad de la lima, proporcionar que sea eficientemente en el corte, que me ayude a controlar el torque. Eso es importante para evitar que las limas nos generen fracaso, porque por ser nítida tienen memoria y a veces nos pueden generar transportaciones del lápiz. Entonces, los tips para la preparación que les voy a dejar es siempre hacer movimientos de cateterismo al iniciar la vía de patencia, utilizar limas Gaze Glidden, utilizar movimientos de fuerzas balanceadas, irrigar siempre entre lima y lima y utilizar la lima 10 como vía de patencia, hacer la técnica Step Down, que es la técnica híbrida, siempre ya está muy concentrado esto, y nunca dejar el conducto vacío entre cita y cita, sea cual sea mi diagnóstico. Y hablando de la parte de la obturación, cuando yo me calibro, yo debo calibrar mis conos. No siempre la lima con la que finalizo va a ser el cono con el que voy a obturar. Entonces, me tengo que calibrar profundamente para poderlo determinar. Doctor García, muchísimas gracias. Paso un bloque de preguntas. La doctora Valeria Sangocuiza pregunta: hola doctor, le saluda Valeria, soy cirujana oral. Mi consulta es algo que me pasa frecuentemente. ¿Es necesario repetir una endodoncia si después de más de 2 años un paciente presenta una lesión periapical previo a la cirugía apical? Es la pregunta. En ocasiones los profesionales me piden que haga la cirugía apical sin repetir la endodoncia. Lo que dije anteriormente, muchas veces el fracaso de la endodoncia no se debe desde el punto de vista apical, se debe por la omisión de un conducto, o se debe por la perforación del mismo conducto en la zona lateral, o porque hay una salida a nivel secundario, o sea, a nivel del tercio medio. Entonces esto, si yo por más que haga mi cirugía, si no controlo estas variables, pues no voy a lograr el objetivo. Entonces ahí tenemos que evaluar muy bien clínicamente y radiográficamente, más que todo con la ayuda de la tomografía, para determinar por qué está pasando esto. De acuerdo. El doctor Andrés González dice: si el MTA y la biodentina se definen como inductores de dentina, ¿cuál prefiere en un recubrimiento pulpar? Y al tener en cuenta que el MTA tiene porcentaje más alto en cemento tipo Portland, ¿es correcto decir que tiene más resistencia compresiva? Es totalmente falso. Yo lo puedo decir con propiedad lo siguiente. Biodentina en este momento es la tercera generación de los biocerámicos. MTA la primera generación. Entonces hay unos cambios sustanciales entre uno y el otro. Lo primero, el MTA es un material, es un cemento de Portland purificado. Biodentina es un material que fue hecho totalmente o sintetizado en el laboratorio, o sea que es altamente puro. Entonces, primera medida, la forma de preparación del uno y el otro me cambian sustancialmente la técnica de colocación. No es lo mismo preparar MTA en el consultorio a utilizar biodentina, que va con la utilización de una cápsula en amalgama que se mezcla automáticamente con el amalgamador y me salen las proporciones adecuadas de trabajo. Y lo otro, que al ser un material altamente purificado, que es puro, y es sintético, obviamente los resultados son mucho más predecibles y mucho más exitosos, sin decir que el uno
funciona diferente al otro. Tienen los mismos parámetros de trabajo, la misma explicación biológica de su manejo, pero el material como tal es mucho más loable manejarlo en una biodentina que es de tercera generación versus un MTA que es de primera generación. El doctor Jonathan Fajardo, radiólogo, pregunta: ¿cuándo solicitar una tomografía a tiempo y qué especificaciones debemos tener en cuenta al lugar donde se solicita? Bueno, para mí es importante la tomografía, mandarla, y hoy en día los endodoncistas hablamos mucho en reuniones, en conferencias y en seminarios, hablamos de que hoy en día el endodoncista debe tener un tomógrafo al lado, pero estamos en la realidad y la realidad es que es muy difícil de poderlo obtener. Cuando yo decido mandar una tomografía, cuando estoy enfrentándome a tratamientos de conductos con anatomías muy complejas, cuando estoy viendo un fracaso endodóntico y necesito determinar por qué me fracasó, cuando voy a hacer una cirugía apical y determinar cómo voy a hacer mi cirugía apical y cómo va a ser mi acceso. Y para yo poder determinar a dónde debo llegar o dónde debo buscar a alguien que me colabore en un centro radiológico óptimo, debo básicamente tener confiabilidad en una persona idónea profesional en este campo, que es un radiólogo, que me ayude a dar lectura adecuada de la tomografía y sobre todo que tengan unos estándares de trabajo excelentes, un protocolo de manejo minucioso, porque muchas veces las tomografías, cuando las mandamos como desde el punto de vista endodóntico, hacen los mismos cortes o las mismas visualizaciones como si fuera para un implante, y eso es totalmente diferente. No es lo mismo hacer un análisis para un implante que hacer un análisis para un diente que queremos salvar. El doctor Jairo Cardona pregunta: Doc, para usted, ¿cuál es la solución ideal para irrigación? La solución ideal para irrigación es hacer un protocolo que les quiero mostrar ahorita más adelante, que quiero que lo veas y ahí puedes sacar tus conclusiones, y es básicamente utilizar un protocolo minucioso, y eso lo quiero mostrar ahorita, ojalá alcancemos a hacerlo para que lo podamos definir. Juan Moreno: Doc, para su elección, ¿cuál sería el material de obturación ideal y por qué? El material de obturación ideal para mí en este momento está basado en que tenga un componente de biocerámico. ¿Sí? Ya se sabe que el biocerámico me ayuda a la regeneración, me estimula la cicatrización y me genera un sello mucho mejor. Entonces yo me iría más por ese tipo de material que hoy en día tenemos. De acuerdo. Doy la bienvenida al doctor Maximiliano Casa, amigo, endodoncista, director de posgrado de endodoncia en Chile, específicamente en la ciudad de Temuco. Doy la bienvenida y los saludos a la doctora Terkin de Uruguay, que nos envía las felicitaciones, la doctora Muñán de Bolivia, el doctor Torten de Argentina. Otra pregunta, doctor. Wen Guerrón pregunta: doctor, usted mencionó que entre cita y cita no debemos dejar el conducto vacío. ¿Cuál sería el material ideal? Yo lo hablé anteriormente, hay muchas corrientes que hablan de la pasta triantibiótica, otras corrientes que hablan del hidróxido de calcio con un vehículo adecuado de trabajo. Mi experiencia clínica me dice que yo trabajo con el hidróxido de calcio. Para mí, yo soy todavía un amante fiel al hidróxido de calcio y lo utilizo mucho con un vehículo. Ese vehículo que utilizo yo, lo voy a decir un poco aquí a término en casa, porque es una técnica que yo utilizo personalmente y me ha funcionado muy bien, es mezclarlo con una solución que tiene sustancias como, por ejemplo, corticoides, que tiene sustancias como propiedades antiinflamatorias. Por ejemplo, trabajo muchísimo con las gotas oftálmicas y las mezclo con el hidróxido de calcio y me ha dado mucho resultado. También lo mezclo usualmente con un vehículo como el clorhexidina al 2%. Doctor, yo pienso que ya por motivos de tiempo le voy a pasar las últimas preguntitas, doctor. Con respecto, porque sé que lo están viendo endodoncistas, la doctora Beatriz Elena Pozo y algunos otros colegas suyos, doctor. Lorena Plazas pregunta: doctor, ¿qué piensa de la paracloroanilina y cómo la controla en irrigación? Bueno, eso es algo muy importante, una muy buena pregunta, porque es cuando nosotros mezclamos dos irrigantes, cuando mezclamos la clorhexidina con el hipoclorito de sodio. Entonces, para que esto no nos suceda, debemos inhibir el uso de uno con el otro. Entonces, si vamos a trabajar con hipoclorito y vamos a cambiar a otro irrigante como la clorhexidina, debemos intervenir o debemos irrigar antes de hacer este cambio de irrigante, por ejemplo, con suero, o muchas veces hay odontólogos que hablan de alcohol al 90%. Entonces es buscar un irrigante que me neutralice el producto A para que no me genere esa mezcla con el producto B, que es la clorhexidina, y me genere esa sustancia química que no es buena para nuestro conducto ni para el resultado final del tratamiento. Última pregunta, doctor, prometido. Doctor Gómez de Milwaukee pregunta: ¿qué sistema recomienda para usar en endo? Vortex Blue, Wave One, ProTaper.
Es una pregunta muy difícil porque todos los sistemas para mí son buenos y son útiles. Yo soy de los que pienso que uno debe tener cuando uno es endodoncista, uno tiene esa posibilidad, uno como endodoncista dentro de su arsenal de trabajo tiene muchas opciones de trabajo, valga la redundancia. Yo puedo tener limas Wave One Gold, puedo tener Protaper Next, puedo tener las nuevas True Anatomy, que son unas limas excelentes para muchos casos, o muchas veces, como lo digo yo mezclo limas. Yo a veces yo no soy del concepto de que la lima A sigue la lima B o la lima C. Yo a veces puedo tener la lima A de un tipo de limas y puedo pasar a otra lima B de otro tipo de limas. Eso siempre va radicado en lo que yo necesite y como experiencia clínica necesito para mi paciente. Pues doctor, por motivos de tiempo únicamente me toca decir basta a las preguntas, ahí quedan doctor, para que por favor usted en su inmensa amabilidad nos ayude a gestionar todas estas preguntas con sus respectivas respuestas. Yo simplemente quiero cerrar este programa dando un comentario que la doctora Gisela Ramos Velasco dice: excelente conferencia, muy clara y concreta. Creo que todos, doctor, los que tuvimos oportunidad de escuchar su conferencia, aprendimos muchísimo y principalmente de una manera muy clara. A nombre de todos los centenares de odontólogos que hoy tuvimos la oportunidad de escucharlo, que tuvimos la suerte de estar en casa aprendiendo, felicitaciones, doctor. Galenus Online es su casa para cuando quiera volver, doctor. Muchas gracias por la invitación. Entonces, doctores, colegas, amigos, médicos, odontólogos y personas que no son de la salud, quiero recordarles nuestra cita de mañana. Mañana tenemos el súper especial de coronavirus. Tenemos para ello 5 conferencistas de primer nivel entre médicos y odontólogos, epidemiólogos, una doctora con doctorado en virología, quien nos va a responder todas las preguntas que tenemos. Mañana no salgamos de la casa, doctores. Mañana quedémonos en casa. Aprendamos y preguntémosles a los expertos que tendremos mañana en Galenus. Mañana viernes 20 de marzo, 5 de la tarde, súper especial coronavirus, para que aprendamos y preguntemos. Hasta mañana, doctores, nos vemos en Galenus. Hoy más que nunca necesitamos estar bien informados. El coronavirus nos afecta a todos y su contención es también responsabilidad de todos. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. hora Colombia, Galenus Online te trae el súper especial de COVID-19 junto a reconocidos especialistas. Hablemos de mitos y verdades en torno al virus. Porque nos interesa tu salud y la de todos los que te cuiden, no lo olvides. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. en Galenus Online, hablaremos de coronavirus y la manera de contenerlo. ¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesites. Vive la experiencia Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8.000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable.